Fuiste el emperador de las llamas, un dios de la muerte que hizo arrodillar al Murim entero. Una mujer te enseñó la alegría y cuando creíste ascender, despertaste desnudo en un mundo que no reconoces. ¿Fue tu ascensión una trampa o este es el infierno que te ganaste? El emperador de las llamas hacía arrodillar al Murim con su sola presencia. Vos, con un solo clic, hace que el algoritmo se arrodille y dale like. La vida en la ciudad no es fácil, menos si te ven como un bicho raro. Entre bocinas y el murmullo de gente quejándose, un tipo de pelo largo y ropas viejas se siente completamente fuera de lugar. Las conversaciones a su alrededor son puras quejas y broncas, como la de ese patotero que, mientras habla por teléfono, se la agarra con otro conductor y hasta lo insulta a él por ser un mendigo. Pobre, pero al protagonista no le queda otra que aguantar y observar cómo los demás lo miran con desprecio. Para él, todo esto es demasiado ruidoso, el aire huele raro. ¿Dónde diablos estoy?, se pregunta, sabiendo que este lugar no es su reino y que lo que ve no es una ilusión. La gente lo mira raro, lo juzga, pero lo que no saben es que este mendigo tiene un pasado, una historia que muy pocos se atreverían a recordar. Porque antes, mucho antes de este caos moderno, él era el temudo emperador de las llamas. Un nombre que nadie decía dos veces si quería seguir vivo. Porque si el gran rey Yomra te nombraba así, tu destino era la muerte segura. Fue un guerrero sin piedad ni lágrimas, alguien que, aunque tuviera forma humana, había dejado de ser humano hace mucho. Por donde pasaba, solo quedaban gritos y el olor a sangre. Lo conocían como el dios de la muerte y nadie se atrevía a seguir sus pasos. Derrotó sin problemas al líder absoluto del Murim del Camino Oscuro, al que pertenecía, y hasta hizo arrodillar al líder del culto demonio celestial, que tenía conexiones profundas con ellos. Por todo esto, lo respetaban como la cima de todos los artistas marciales, sin importar si eran justos o malvados. Ahora, esos días de batalla y violencia se sentían como un sueño lejano. Mirando un pueblo tranquilo desde la cima de una colina, con una taza en la mano y vestido con ropas más elegantes, pensaba que su vida jamás escaparía del derramamiento de sangre y la violencia. Pero al parecer, logró encontrar un remanso de paz. Un día, una chica lo llamó. «Señor», le dijo, mostrándole unas flores silvestres con una sonrisa radiante. «¿No son hermosas?». Él, con esa mirada que lo había visto todo, no entendía qué belleza había en unas simples flores esparcidas por el suelo. La chica, con una mueca, le reprochó: «Vos ni siquiera sabés lo que es la alegría, señor. La alegría es esa sensación de estar inquieto y reír, incluso cuando no hay nada especial». Con una flor brillante en su mano, el emperador recordaba sus palabras y la promesa de la chica de compartir su alegría con él hasta que la entendiera por sí mismo. Ella, con una sonrisa genuina que le había enseñado a él a llorar y a reír, le confesó que conocerlo la había cambiado. Fue un momento de profunda introspección para el emperador. ¿Quién hubiera dicho que la alegría se impondría sobre una vida tan caótica como la suya? La pregunta resonó en su mente. Ahora que ella había encontrado su propia felicidad, ¿qué le quedaba a él? ¿Debía buscar la suya? Quizás no necesitaba esa intensidad desbordante al llorar o reír, sino simplemente una vida de felicidad. Mientras estos pensamientos lo invadían, el emperador sintió que su cuerpo se transformaba. Pétalos de cerezo caían a su alrededor y una luz mística lo envolvió. ¿Esto es lo que llaman ascender a la inmortalidad?, se preguntó, mientras un torbellino de energía lo arrastraba. Pero esa ascensión, si es que lo fue, no terminó como esperaba. De repente, el emperador se encontró tirado en un lugar oscuro y desconocido. Desnudo y desorientado, miró a su alrededor con confusión, preguntándose dónde estaba y qué había pasado. ¿No estaba ascendiendo a la inmortalidad? ¿O me habrán atacado con una ilusión sin que me diera cuenta?, pensó, mientras la preocupación empezaba a hacerse evidente en su rostro. Necesitaba salir de ahí y entender la situación. Mientras tanto, en un mundo completamente distinto, un paisaje urbano en ruinas mostraba las cicatrices de una reciente catástrofe. Un estallido de energía roja rompió el suelo, y en medio de ese caos, mensajes digitales destellaron. Equipo Alfa, entren al portal A012810 ahora mismo. Si encuentran algo sospechoso, repórtenlo inmediatamente.
Continúen con su misión de reconocimiento y asegúrense de regresar a salvo. Buena suerte. Un equipo de hombres armados, el tal Equipo Alfa, se adentró en una cueva que era en realidad uno de esos portales. Uno de ellos comentó que, para ser un portal de clase A, estaba demasiado silencioso. Otro lo regañó, recordándole que los portales de clase A tienen monstruos con una inteligencia mucho mayor que los de otros niveles. La tensión era palpable. 5 años antes, el Equipo Cero había sido aniquilado en una situación similar. Se habían adentrado demasiado en un portal, enfrentándose a una horda de monstruos inteligentes que no les dio chance. Equipo Cero, respondan inmediatamente. Equipo Cero, infórmenos de su estado, gritaban por la radio, pero solo el silencio respondía, un recordatorio sombrío del peligro que les esperaba. Uno de los soldados del Equipo Alfa intentó hablar, pero el líder lo calló al instante. «Shh, no te muevas», le dijo, con una tensión palpable en el aire. Estaban en alerta máxima. Justo entonces el líder se dio cuenta. Había un monstruo de clase A que se hacía el muerto. Otro soldado le señalaba el lugar. «¡Maldición! Ni sentí su presencia. ¿Cuándo llegó acá?», pensó. De inmediato, el líder reaccionó. «Todos a la retirada. Yo lo bloqueo acá como sea». Pero para sorpresa de todos, al mirar más de cerca, el Equipo Alfa descubrió algo inesperado. El monstruo con forma de cíclope y el resto de las bestias mágicas, incluyendo varias de clase A y B, ya estaban muertos. Los cadáveres estaban esparcidos por la cueva y lo más impactante, todos los monstruos de alto nivel dentro del portal habían sido completamente eliminados. El líder del equipo reportó el hallazgo, confundido. Se preguntaban si habría habido una pelea interna entre los monstruos, pero no tenía sentido. Las bestias de bajo nivel no habrían podido vencer a un cíclope. Entonces, quizás otra hermandad de guerreros, otra guild, había apuntado a este lugar y lo había limpiado sin que ellos se dieran cuenta. Mientras tanto, en otro lado, el emperador de las llamas comenzaba a retomar algo de conciencia. Sentía sus pies desnudos tocando el suelo y se preguntaba una vez más, ¿dónde estoy otra vez? Recordaba que, después de su extraña transformación, había abierto los ojos en una cueva llena de monstruos. Y sí, él mismo había sido quien los golpeó sin piedad, uno por uno, con sus propios puños. Tras abrirse camino, logró encontrar la salida de esa cueva. Ahora se encontraba en un paisaje desolado, con edificios derrumbados y huesos blanqueados por todos lados. Consiguió algo de ropa rota para cubrirse, pero el lugar seguía siendo un misterio. No sentía signos de vida, solo el polvo y la destrucción. Pero había algo más, una energía corrupta que le resultaba inquietantemente familiar. Pensó en los magos que había enfrentado en el pasado, los fanáticos del culto del demonio celestial, y sintió que esta nueva energía se parecía mucho a la magia oscura que ellos usaban. No podía usar sus habilidades a la ligera en un lugar tan desconocido. Decidió que lo mejor era salir de allí. Buscaría la dirección donde sintiera menos de esa energía corrupta, con la esperanza de encontrar respuestas en este nuevo y extraño mundo. El emperador, sintiendo una dirección con menos de esa energía corrompida, avanzaba por el desolado paisaje. Cada paso que daba irradiaba una energía particular, que transformaba el suelo bajo sus pies y dejaba un rastro de pétalos rosados, una manifestación visual de su poder en este nuevo mundo. De repente, la escena cambia drásticamente. Ahora estamos en una calle de la ciudad que parece normal, con el bullicio de la vida cotidiana. Entramos a un restaurante llamado Yang Chung Gak. En la televisión, las noticias hablaban de un incidente con portales y la inacción de la Asociación Coreana de Despertados. Mientras tanto, en las mesas, la gente disfrutaba de su comida, intentando ignorar el caos exterior. Lim So-young, la vicepresidenta del lugar, una mujer de sonrisa amable, le servía unos platos de fideos de frijol negro. No pasó mucho para que llegara un nuevo cliente. Baek En-ho, el líder de un equipo de la Asociación de Despertados, lucía agotado. Lim So-young lo recibió con una sonrisa, notando que hacía mucho que no lo veían por ahí. En-ho, mientras pedía su plato, les contó la última novedad. Otro portal había aparecido, esta vez en la peligrosa Tierra de la Muerte. Se quejó de lo difícil que era la situación, con los gremios peleándose por el control de esos portales y haciendo que todo sea un desastre para los que, como él, tenían que lidiar con ellos. El dueño del restaurante, Yu Son-tae, se sumó a la conversación, igual de cansado. Confirmó que los portales eran cada vez más comunes.
Aunque el aumento de las piedras mágicas bajara los precios para algunos, la realidad es que los monstruos que salían de esos portales daban mucho miedo. La gente prefería quedarse en casa, y eso significaba menos clientes para su negocio. En medio de la charla, un empleado de delivery, joven y visiblemente estresado, irrumpió en una rabieta. Mostró su celular, donde una noticia anunciaba la apertura de otro portal. Estaba harto de arriesgar su vida por lo que le pagaban. Le exigió a Yu Son-tai un aumento o que contratara a alguien más, porque él ya no podía seguir así. El jefe, aunque había duplicado el sueldo del chico la última vez, se encontraba en una situación complicada. Para calmar la tensión, Son-tai le pidió a Lim So-young que fuera a buscar a su hija, Ha-young. Ella, con cierta preocupación, aceptó. Son-tai se quedó pensando en lo difícil que era conseguir empleados en un momento así, con la gente asustada y mudándose del barrio. Él mismo se sentía atrapado, sin poder abandonar su negocio, lamentándose de no encontrar a nadie decente para el reparto. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el emperador de las llamas caminaba entre la gente. Notó que este mundo era muy distinto al suyo, pero también tenía sus parecidos. Y lo más interesante, percibió que algunas personas a su alrededor tenían una energía interna similar a la suya, un detalle que sin duda cambiaría su percepción de este nuevo lugar. Un detalle que, sin duda, cambiaría su percepción de este nuevo lugar. Mientras avanzaba entre la gente, el emperador seguía notando esas auras especiales, pero una en particular le llamó la atención. Una nena chiquita, Ha-young. Su energía era pura, clara, distinta a la de los demás, y eso lo hizo preguntarse si esa criatura inocente sabía algo importante sobre este mundo o su energía. En ese preciso momento, un torbellino de viento arrastró las orejitas de conejo que la nena usaba como vincha. Ha-young, desesperada, corrió sin mirar la calle para intentar recuperarlas, mientras su mamá, Lim So-young, la llamaba con angustia, viendo cómo un auto se acercaba peligrosamente. Pero antes de que el peligro se concretara, el emperador se lanzó. En un movimiento rapidísimo, agarró a la chiquita en el aire, justo a tiempo. «Eso fue peligroso, ¿estás bien?», le preguntó a Ha-young, que ahora estaba a salvo en sus brazos. Cuando la mamá llegó corriendo, aliviada y agradecida, él le aseguró que la nena estaba perfecta. De hecho, había usado su energía para proteger los nervios de Ha-young y asegurarse de que no le pasara absolutamente nada. Mientras Lim So-young le preguntaba si él también estaba bien y le ofrecía ir al hospital, un estruendo interrumpió la conversación. Era el estómago del emperador, que sonó como un tambor de guerra, delatando su hambre. Recién ahí se dio cuenta de que no había comido nada desde el dumpling que tuvo antes de llegar a este extraño lugar. Viendo su situación, Ha-young, con la inocencia de una nena, le tiró de la ropa y lo imitó. «Mi papá es chef, vamos a comer algo juntos». La mamá, agradecida por haber salvado a su hija, insistió en invitarlo a una buena comida. Él intentó rechazar el ofrecimiento, sintiendo que no era necesario, pero la chiquita siguió insistiendo con una sonrisita. Ante tanta amabilidad y su evidente necesidad, el emperador terminó aceptando la invitación. Después de todo, no tenía nada que perder. La noticia de que su hija casi fue atropellada dejó a Yu Son-tai, el dueño del restaurante, completamente helado. Corrió hacia Ha-young, desesperado por saber si estaba bien o si necesitaba un hospital. Lim So-young, su esposa, lo tranquilizó. «Está bien, cariño». Este señor la salvó y lo invité a comer para agradecerle. Son-tai, aliviado, le estrechó la mano al emperador con tal fuerza que hasta lo hizo tambalear un poco. «Muchísimas gracias por salvar a nuestra Ha-young. Vas a poder comer todo lo que quieras. Por favor, pasa». Mientras tanto, la pequeña Ha-young, con la inocencia de una niña, le señaló al emperador que su papá decía que no se come sucio. El emperador se miró la ropa rota, un poco cohibido. Al ver la situación, So-young le ofreció que se lavara mientras preparaban la comida. Son-tai, con buena onda, le dio algo de su ropa, bromeando que le iba a quedar un poco grande porque él había subido de peso, pero que eran de tallas parecidas. Ya en el baño, el emperador se encontró con un lugar extrañamente reluciente. Vio el inodoro y se preguntó dónde estaba el pozo, pensando que de ahí sacaría agua para lavarse. Abrió la tapa y se inclinó, listo para mojar sus manos. Justo en ese momento, Son-tai entró y se quedó pasmado.
«¿Pero qué decís? Eso no es un pozo, es un inodoro». El emperador lo miró sin entender. ¿Inodoro? ¿Es como un lavatorio pero sin suficiente agua para bañarse? Sun Tai estaba en shock, intentando explicar que, si bien el agua salía de ahí, no era para lavarse el cuerpo. Después de la confusión, Sun Tai le mostró cómo funcionaba la ducha. El emperador giró la palanca y al ver el chorro de agua se asustó, creyendo que era una víbora que lanza agua. Sun Tai tuvo que indicarle rápido cómo agarrar la regadera. Una vez terminado el baño, el emperador se sintió renovado y agradeció la experiencia, mientras Sun Tai, agotado, se preguntaba de dónde vendría ese hombre que nunca había visto un baño. Al ver la dificultad del emperador para explicarse, Sun Tai y So-young asumieron que quizás había perdido la memoria. El emperador aclaró que no recordaba cómo había llegado a ese lugar, aunque el resto de sus recuerdos estaban intactos. Sun Tai, haciendo una conexión, pensó que la cueva de donde había salido el emperador podría ser una de las puertas o gates que habían aparecido de repente en el mundo. Explicó que eran espacios misteriosos que aparecían y desaparecían, y que a veces las personas que los atravesaban perdían parte de su memoria o incluso su identidad. Los llamaban aislacionistas. El emperador escuchó con atención, una nueva pieza del rompecabezas de su situación. Jo Sun Tai y Lim So-yeon le explicaron que los detalles de todo eso los iban a charlar después, pero que primero era mejor comer antes de que la comida se enfriara. Agradecido, el emperador tomó la comida que le ofrecían, pero al mirar el plato de fideos negros, la verdad es que no le daban muy buena espina. El color era extraño, oscuro, y le recordaba a los pantanos que tuvo que beber en su juventud para sobrevivir, aguas contaminadas con sangre y porquería. Esos recuerdos, crudos y difíciles, lo golpearon por un momento. A-young, viendo que el señor no comía, le preguntó si no le gustaban los fideos negros. Con su inocencia, le enseñó cómo mezclarlos y los giró con los palillos antes de ofrecerle el primer bocado con una gran sonrisa. El emperador, que nunca había probado algo así, se sorprendió al sentir un sabor increíble. A pesar de la apariencia extraña, la comida era una explosión de sabores que nunca había experimentado. Los dueños, con la intención de darle algo mejor, le dijeron que la próxima vez le prepararían algo más rico, ya que por la hora no tenían muchos ingredientes. Pero el emperador, con la cara ya manchada por los fideos que A-young le había dado, insistió en que quería más de ese mismo plato. Lim So-yeon no pudo evitar sonreír y le prometió que le daría todo lo que quisiera. Después de saciar su hambre, el emperador se despidió de la familia, agradeciendo la comida y la hospitalidad. Ellos, por su parte, le dijeron que era un placer y que, si quería más fideos negros, podía pasar por el restaurante cuando quisiera. Fue en ese momento que el emperador vio un cartel afuera. Se necesita personal de reparto a medio tiempo, con alojamiento y comida incluidos. Curioso, preguntó qué significaba. Le explicaron que no conseguían gente que quisiera trabajar por las exigencias de los empleados anteriores, así que estaban buscando con urgencia. Para el emperador, era una oportunidad caída del cielo. Necesitaba un lugar donde quedarse mientras pensaba cómo volver a su mundo, y este trabajo le permitiría aprender a desenvolverse en esta nueva sociedad. Sin dudarlo, preguntó si podía tomar el puesto. Jo Sun Tai se quedó boquiabierto. Por un lado, les vendría genial, pero por el otro, el emperador era un aislacionista y los trámites legales eran complicados. Fue Lim So-yeon quien intervino, recordándole a su marido que el emperador había salvado a Ha-young. Le sugirió que lo ayudaran, ya que había una forma legal para que los ciudadanos fuesen garantes de los aislacionistas. Jo Sun Tai lo pensó, y al ver la cara de su hija que lo miraba con cariño, finalmente aceptó. No era una coincidencia, sino una relación predestinada, dijo Lim So-yeon. Así fue como decidieron garantizar su identidad y emplearlo como repartidor. Así fue como decidieron garantizar su identidad y emplearlo como repartidor. El emperador, rebautizado como Kangso, les agradeció muchísimo y prometió que iba a dar lo mejor de sí en el trabajo. Jo Sun Tai se sorprendió al enterarse de que Kangso tenía 35 años, la misma edad que él. Pensó que era mucho más joven, así que le propuso que hablaran de forma informal. Kangso aceptó, dispuesto a adaptarse a las costumbres de este nuevo mundo. Fue entonces cuando Ha-young, con su sonrisa brillante, le propuso un nombre nuevo, Kangso. Le explicó que lo había creado con la esperanza de que él siempre sonriera, que su nombre significaba sonrisa fuerte.
Aunque Kangso pensó que era un nombre algo simple, la pureza y el cariño en los ojos de la niña hicieron que lo aceptara con una sonrisa, ahora sí, genuina. A la mañana siguiente, mientras la ciudad se despertaba con el canto de los pájaros y el sol subía, Kangso estaba sentado en silencio en su cuarto, sumergido en una energía pura que lo llenaba. Mirando a su alrededor, pensaba en todas las cosas que había en este lugar, cosas que jamás habría imaginado de dónde venía. Para él, era un lugar mágico. De repente, Sun Tai abrió la puerta, sorprendido de encontrarlo en la oscuridad. Kangso le explicó, con total naturalidad, que estaba esperando porque no había velas. Sun Tai se rió un poco, dándose cuenta de que todavía le faltaba enseñarle muchísimas cosas. Le mostró cómo prender la luz con un simple botón en la pared, algo que a Kangso le pareció increíblemente interesante. Poco después, Lim So-young también se levantó, sorprendida de ver a Kangso despierto tan temprano. Juntos, la pareja empezó a moverse por la casa, preparándose para abrir el restaurante. Kangso los observaba, notando el bullicio y todo lo que tenían que hacer. Al ver lo ocupados que estaban, no dudó en preguntar si podía ayudar en algo. Sun Tai, sorprendido pero contento, le dijo que no tenía que molestarse, que ya era suficiente con el trabajo de repartidor. Pero Kangso insistió, quería devolverles toda la amabilidad que le habían mostrado. Viéndolo tan decidido, Sun Tai le encargó la limpieza del local y para eso le dio una aspiradora. Explicándole cómo funcionaba ese aparato que chupa el aire y el polvo, le dijo que solo tenía que empujarla como si fuera un trapo de piso. Kangso, con la mejor intención de ayudar, intentó manejar la máquina, pero entre su falta de experiencia y lo potente que era la aspiradora, terminó con su larga cabellera enredada en el cepillo. Sun Tai pegó un grito, preocupado, pero Kangso le aseguró que estaba bien. El dueño del restaurante le advirtió que la máquina, aunque vieja, tenía mucha potencia y le preguntó si de verdad creía que iba a poder. Al ver que Kangso asentía, Sun Tai, con la cocina esperándolo, decidió confiar en él y le dijo: «Bueno, te lo encargo, Kangso». Solo en el salón, Kangso miró la aspiradora con cierta desconfianza. Tenía que limpiar, sí, pero esa cosa le parecía peligrosa. Fue entonces cuando sus ojos brillaron. ¿Y si uso un poco de mi poder?, pensó. Con una decisión firme, sus manos empezaron a emitir una energía azul. No iba a usar esa máquina complicada. En cambio, invocó una esfera de energía que, como un remolino mágico, comenzó a absorber todo el polvo y la suciedad del lugar. Una vez que el aire estuvo limpio y el piso sin una sola pelusa, Kangso volvió a enfocar su energía. Esta vez, pequeñas ondas de agua brillante se esparcieron por todo el local, limpiando las mesas y el suelo de una manera que ninguna escoba o trapo podría haber hecho. Al terminar, el salón brillaba. Justo en ese momento, Sun Tai volvió de la cocina. Se quedó mudo. ¿Esto está bien?, preguntó Kangso, mirando el lugar impecable, sin entender la expresión de su jefe. El restaurante estaba como nuevo, y Sun Tai solo pudo balbucear: «¿Qué, Kangso?» «Ah, Sun Tai, limpié a mi manera. ¿Qué te parece?», dijo Kangso, ajeno al shock de su jefe. Sun Tai, con la boca abierta, le preguntó qué había hecho y si esa habilidad era suya. Kangso, con total calma, confirmó que sí, que se refería a su capacidad de controlar el agua. Sun Tai no podía creerlo y, con la voz entrecortada, le preguntó directamente si era un despertado de alto nivel. Kangso, sin entender nada, le preguntó qué era eso. Sun Tai le explicó que los despertados eran personas que habían manifestado habilidades especiales desde que las gates se abrieron hace 25 años, como la telequinesis o poderes eléctricos y de fuego. Le mostró que dependiendo del control que tuvieran sobre su energía, se clasificaban en distintos grados. Sun Tai, con seriedad, le confesó que él mismo había trabajado como porteador para algunos despertados, pero que nunca había visto a nadie manejar el aura con la maestría de Kangso. «Es un desperdicio que trabajes acá», le dijo, insistiéndole en que unirse a un gremio de cazadores sería mucho más cómodo para él. Pero Kangso lo miró a los ojos, firme. «Sun Tai, no tengo planes de ser eso que vos llamás cazador». Sun Tai se quedó perplejo, intentando convencerlo al explicarle que un despertado de alto nivel era como un noble en este mundo.
Si es algo así, no quiero ser uno más, respondió Kangso apretando el puño. Con una mirada pensativa, se sinceró. Ya había tenido riqueza y honor en su vida anterior, pero tarde se dio cuenta de lo rápido que se desvanecían. Sun Tai, confundido, le preguntó si había recuperado sus recuerdos. Kangso negó con la cabeza y le confesó la verdad. No, para serte sincero, yo vivía en un mundo diferente a este lugar. Le contó cómo un día despertó en una de esas gates de las que él hablaba y que, después de escapar de ese lugar, llegó a esta zona siguiendo una energía pura. Fue así como, por pura casualidad, terminó salvando a Ha-young de ser atropellada por un carruaje de hierro. Al escuchar toda la historia, Sun Tai asimiló la información con una mezcla de sorpresa y una profunda empatía. Kangso, un poco apenado, se disculpó por no haberle contado todo desde el principio. Pero Sun Tai, que resultó ser un hombre muy sensible, le puso una mano en el hombro con los ojos vidriosos. «Pasaste por mucho, Kangso. Qué difícil debe haber sido caer en un lugar completamente desconocido, ¿verdad?». Kangso le preguntó si le creía, y Sun Tai respondió con una sinceridad abrumadora. «¿Qué hay que no creer? Yo hubiera hecho lo mismo en esa situación». Con un gesto amable, Sun Tai le sugirió que por ahora mantuvieran su identidad como la de un aislacionista y que reconsiderara lo de hacerse el chequeo como despertado. Le dijo que su vida podría ser muy diferente a lo que imaginaba, apuntando a un futuro lleno de posibilidades que se alzaba como un rascacielos imponente en el horizonte. Mientras la esperanza de una nueva vida se vislumbraba para Kangso, en otro rincón de la ciudad, la realidad era mucho más gris para otros. En un edificio de oficinas, el ambiente era todo menos relajado. Sung Jin-ho, de la unidad de soporte 1, cabeceaba sobre su escritorio, agotado. Lo sobresaltó la voz de Kim Myung-hee, de la unidad de inspección 2, que le regañaba. «Sung Jin-ho, te quedaste otra vez toda la noche. A este paso te vas a morir de tanto trabajar». Jino se quejó, preguntándole si solo había venido para retarlo. Myung-hee, con un informe en la mano, le preguntó por qué se había desvelado. Jino se estiró, visiblemente frustrado, y le explicó que era por el caso de la Gate A011281 y que no sabía por dónde empezar con tanta información. Ella le dio un documento. «Mira esto», le dijo Myung-hee. «¿Todavía estás buscando al despertado de nivel 0?» Jino tomó los papeles y al leerlos su rostro cambió. Era un mensaje directo del presidente. El caso A011281 se cerraba. La orden era clara. Dejar de rastrear al despertado de nivel 0. Jino, golpeando la mesa con frustración, no podía creerlo. «¿Por qué demonios?», exclamó. Myung-hee simplemente respondió que era una decisión del presidente, sin más explicaciones. Para Jino era una oportunidad increíble, la chance de que su país tuviera un despertado de nivel 0, alguien que podría cambiar su posición frente a otras naciones. Pero Myung-hee, con una mirada más cautelosa, cuestionó qué pasaría si no lograban asegurarlo. Jino estaba convencido. «Lo vamos a encontrar, te lo aseguro». Myung-hee, con un suspiro, le dijo que ella se encargaría de convencer al presidente y que él debía seguir investigando lo más rápido posible. Jino se levantó para irse. «¿Ya te vas? ¿Y el almuerzo?», preguntó Myung-hee. Jino le explicó que tenía un compromiso. Se iba a juntar a almorzar con su hermano menor por primera vez en mucho tiempo. Myung-hee se sorprendió, preguntándole si se refería al líder del equipo médico, Kim Myung-jin. Jino asintió. «Si vos no almorzaste, ¿querés venir?», ofreció él. Myung-hee rechazó la oferta, diciendo que se compraría algo en un local. Mientras tanto, Myung-hee estaba al teléfono, discutiendo sobre el restaurante. Su hermano le había dicho que era un lugar popular, pero no le había dicho el nombre. Recordó que el líder del equipo Baek Eun-ho le había recomendado un sitio, Baek's Michelin. Jino también la había mencionado, así que seguramente era el mismo. Myung-hee intentó recordar el nombre. Al levantar la vista, vio un cartel que decía Spring Pavilion, un restaurante de comida china. Allí estaban Myung-hee y su hermano Myung-jin, frente al Spring Pavilion. Myung-jin estaba muy emocionado. «Quería venir con vos, Nuna. Los fideos negros de acá son una obra de arte», le dijo, con una energía contagiosa. Myung-hee, aunque al principio dudó un poco, ya que había pensado en invitarlo a algo más elegante, rápidamente le aseguró que a ella le encantaban. «Vamos, Nuna tiene hambre», la apuró Myung-jin, y entraron al lugar. Una vez adentro, Myung-hee comentó que el lugar le daba buena espina, sobre todo porque Baek lo había recomendado.
Una empleada los recibió preguntando si buscaban mesa para dos. Les explicó que era autoservicio y los guió a su mesa, pidiéndoles que la llamaran cuando hubieran elegido. Myung-hee notó lo silencioso que estaba el lugar. ¿Será tan bueno como dicen?, pensó. Myung-jin, mientras le entregaba el menú, le aseguró: no te preocupes, el sabor está garantizado, y sé que a vos también te va a encantar. Y como Myung-jin prometió, el menú no tardó en llegar. Yo de cabeza por los fideos negros, exclamó Myung-jin con una sonrisa. Myung-hee, con un suspiro, no pudo evitar seguirle el juego. Bueno, yo también voy por los fideos negros entonces. Llamaron a la encargada, que con una sonrisa amable tomó el pedido. 2 porciones de fideos negros y un cerdo agridulce en una, dijo Myung-jin, haciendo un gesto de victoria con los dedos. La encargada, contenta con el entusiasmo, les regaló unos dumplings. Myung-hee, que al principio parecía un poco fastidiada por la facilidad con la que su hermano conseguía cosas, agradeció. «Mira vos, se te da bastante bien socializar, ¿eh?», comentó Myung-hee, notando la facilidad de su hermano para desenvolverse. Myung-jin garbastó importancia, diciendo que era lo más básico. Luego le preguntó a su hermana sobre su trabajo. «Y vos, Nuna, debe ser un caos con esa misteriosa mazmorra grado A y todo lo que conlleva». Myung-hee, mientras se servía una bebida, confirmó que era un dolor de cabeza. Ahí fue cuando la tensión subió. Myung-hee le explicó a Myung-jin la presión que recibía la asociación por no haber logrado asegurar al despertado de nivel 0. El caso se había vuelto un tema nacional y la imagen de su organización estaba en juego. Para colmo, el presidente de la asociación había ordenado cerrar la investigación, lo que tenía a Jino, su colega y hermano, completamente indignado. Myung-jin sintió la carga de su hermana y le dijo que debía ser difícil estar en el medio de todo. En ese momento, algo cambió en Myung-hee. Sus ojos brillaron con una luz rojiza y su expresión se volvió de una determinación casi feroz. No podían simplemente dejar caer el caso, no cuando Jino se lo tomaba tan en serio. Fue entonces, en medio de esa reflexión, que una sensación extraña la invadió. Había sentido algo, una especie de aura poderosa que antes no estaba y que ahora era imposible de ignorar. Ese hombre de hace un rato sentí una energía increíble, pensó. Su habilidad de detectar auras le decía que no era una ilusión. ¿Cómo podía alguien ocultar una energía tan tremenda y revelarla en un instante? La única conclusión que pudo sacar era asombrosa y preocupante a la vez. Si no se equivocaba, el hombre no solo era de clase A, sino que podía ser el mismísimo despertado de nivel 0 que su asociación buscaba desesperadamente. Justo en ese instante de revelación interna, la camarera lo sacó de sus pensamientos. «Aquí tienen su orden de 2 fideos negros, cerdo agridulce y los dumplings de cortesía», anunció con alegría. Myung-jin, emocionado, agradeció el servicio y elogió la pinta de la comida. Min-hee, aún procesando lo que acababa de sentir, se obligó a concentrarse en el banquete que tenía delante. «Sí, se ve muy bien», dijo. Myung-jin, sin esperar más, ya estaba comiendo con entusiasmo. Myung-hee pensó que quizás su percepción extraña había sido simplemente el hambre. No podía ser que un despertado de nivel 0 estuviera ahí, pero al probar los fideos negros, su mundo se detuvo. El sabor era tan increíble que toda su tensión y preocupaciones se desvanecieron. «Kim Myung-jin, ¿me estás jodiendo?», gritó sorprendiendo a su hermano. «¿Por qué no me trajiste acá antes? Desde hoy, este es el dios de los fideos». Myung-jin se rió, satisfecho de haber tenido razón. Mientras disfrutaban de la comida, Myung-hee seguía sintiendo esa energía peculiar. No eran solo los fideos, había algo más. «Así que también hay alguien con un sentido de la energía excepcional aquí», concluyó. Myung-jin, sin prestar atención, seguía comiendo, pero la mente de Myung-hee ya estaba en otra parte. Observando a su alrededor, pensó: «Esas 2 energías son un poco diferentes, pero ambos poseen el calibre de un maestro». La búsqueda del despertado de nivel 0 continuaba y la pista, inesperadamente, podría haber surgido en el más delicioso de los restaurantes. Al tanto de esas energías, Kang-soo se preguntaba si serían los despertados de los que tanto escuchaba hablar. Sabía que debía investigar más a fondo, pero también mantener su propia energía oculta. Mientras tanto, en el restaurante Jang Chung-gak seguía con su entrenamiento personal. Usaba sus habilidades con el agua para limpiar el lugar, dejando todo impecable, aunque para él todavía no era perfecto. Su vida en este nuevo mundo era una curva de aprendizaje constante, desde confundir un inodoro con un pozo hasta entender las costumbres más básicas.
Se apoyaba en Sun Tai y So-young, la pareja dueña del restaurante, que con paciencia le enseñaban poco a poco. Él mismo se decía que no había que apurarse, que a su ritmo iba a ir aprendiendo todo, pero su mente no dejaba de pensar en esos despertados. Fue justo en ese momento que un ruido fuerte lo sacó de sus pensamientos. Era el sonido de un motor, algo que nunca había escuchado antes. Sun Tai apareció, justo a tiempo, con una sonrisa en la cara. Kang-so le dijo: «Llegas en el momento justo, te estaba por llamar». Kang-so le preguntó qué era ese ruido. Sun Tai le explicó que era una motocicleta, un vehículo que necesitaría para hacer las entregas. Le dio un casco, explicándole que era equipo de seguridad, ya que estos aparatos eran tan rápidos como peligrosos. Kang-so se puso el casco, que le recordó a los yelmos de la caballería de su mundo. Sun Tai lo invitó a subir. Sentado atrás, Kang-so comparó la sensación con montar un pony, a lo que Sun Tai se rió y le advirtió que era mucho, mucho más rápido. Al arrancar, le dijo que se agarrara bien. El viaje fue una ráfaga para Kang-so. Cuando Sun Tai le preguntó si estaba bien o si se mareaba, Kang-so, un poco aturdido, solo pudo preguntar si era la única forma de hacer las entregas. Sun Tai le confirmó que sí, que a pie no iba a cubrir la zona y que no había otra manera de moverse tan rápido por las calles estrechas. Kang-so entendía que debía ser veloz para las entregas, pero la velocidad de este pony moderno era otra cosa a la que tendría que acostumbrarse. Kang-so, mientras sentía el viento en la cara, pensaba para sí mismo que la moto le parecía un bicho lento y ruidoso. Sería más rápido si usara mi Kyungong, se decía, recordando las técnicas que le permitían moverse a velocidades increíbles en Simundo. Llegaron a un enorme complejo de edificios, un lugar que Sun Tai llamó Blue House. «Acá vamos a descansar un toque», le explicó Sun Tai. «Muchos de nuestros clientes viven en este edificio, así que vas a venir seguido. Mira, esos números al costado te dicen qué edificio es, y los de abajo indican el piso y cada departamento». Kang-so, con su curiosidad habitual, miró a Sun Tai. «¿No dijiste que este era un lugar peligroso, donde aparecen bestias demoníacas? ¿Por qué la gente sigue viviendo en un lugar tan peligroso?» Sun Tai se rascó la cabeza, pensando cómo explicarle. «Bueno, sí, es peligroso, pero no tanto como para que la gente no pueda vivir acá. Mira, hace 25 años, cuando las bestias aparecieron por primera vez, la cosa era brava, pero la tierra no se volvió inhabitable. Después, la gente descubrió que podían usar la energía de unas piedras de maná para crear barreras protectoras, y con esa habilidad pudieron seguir viviendo acá». «¿Piedras de maná?», preguntó Kang-so, intrigado. «Nunca las mencionaste». «Uy, disculpa, se me pasó», se rió Sun Tai. «Son como unas gemas que encontrás en los cadáveres de las bestias demoníacas. Tienen tanta energía que se convirtieron en una fuente de poder alternativa. Gracias a ellas, nuestra tecnología científica pudo avanzar un montón». Sun Tai le advirtió de nuevo a Kang-so. «Igual, tené cuidado, el peligro no se fue del todo». Para cambiar de tema, Sun Tai sacó una lata de gaseosa y la abrió con un chasquido. «Che, Kang-so, ¿no tenés sed? Dejemos de hablar de esas cosas». Kang-so lo miró con curiosidad cuando escuchó el extraño sonido. «¿Qué fue eso?». «Ja, ja, ja, probá, te garantizo que es un sabor que nunca experimentaste», dijo Sun Tai, ofreciéndole la lata. Kang-so dudó. Después de los fideos negros, ¿qué otra cosa rara le esperaba? Tenía miedo, pero la curiosidad era más fuerte. Tomó la lata y bebió un sorbo. ¡Boom! Una explosión de sabor y energía lo recorrió. Era como un relámpago que le atravesaba el cuerpo, una dulzura refrescante que lo dejó sin aliento, como si hubiera alcanzado un nuevo nivel de cultivo después de un largo tormento. «¿Qué es esta bebida tan rara?», pensó. Sun Tai sonrió al ver la reacción de Kang-so. «¿Viste qué fuerte? Y además te baja la comida si tenés indigestión». «Funciona como digestivo también. ¡Qué increíble!», exclamó Kang-so, asombrado por héroes. Ya descansados, Sun Tai preguntó: «¿Volvemos?». Pero Kang-so lo detuvo. «Uf, Sun Tai, ¿es necesario usar la moto para las entregas?». «¿Cómo?», preguntó Sun Tai confundido. «Pregunto si la moto es tan importante», aclaró Kang-so. Sun Tai le explicó que aunque había otras formas de moverse, nada funciona tan bien como las motos. «Yo pensaba ir a pie», dijo Kang-so, con total naturalidad. «¿Qué?», gritó Sun Tai, abriendo los ojos de par en par. Le recordó a Kang-so: «Ya te dije, si la entrega es lenta, los fideos se ponen feos y los clientes se enojan». «No te preocupes por eso», respondió Kang-so, con una seguridad que irradiaba. Sun Tai se quedó mudo.
¿Eso es posible?, se preguntó, mientras Kangso le ponía una mano en el hombro. Sun Tai empezó a atar cabos. Un momento, no es tan imposible, ¿o sí? Por lo que vi, si Kangso es un despertado de un rango A alto. Kangso, notando su duda, propuso: si no me crees, podemos hacer una prueba de camino de vuelta. Sun Tai, después de pensarlo bien, solo pudo decir: está bien. Kangso le aseguró a Sun Tai que recordaba perfectamente el camino al restaurante, y Sun Tai, aunque decía que no dudaba de él, insistió en confirmar la prueba. Vos corres, dijo Sun Tai, y yo manejo la moto. Si Kangso llegaba primero, podría hacer las entregas a pie. Sin más, Sun Tai aceleró, dejando atrás a Kangso, pero Kangso no era un repartidor común. La razón por la que en su antiguo mundo lo llamaban el emperador de las llamas o incluso el dios de la muerte se debía a su increíble técnica del cuerpo invisible. Como su nombre lo indica, esta habilidad le permitía moverse sin dejar rastro, volviéndolo indetectable y veloz al punto de poder quitarle el aliento a sus objetivos en un instante. Después de superar su título de Salvador y pasar a ser el dios de la muerte, Kangso perfeccionó esa técnica, llevándola a un nuevo nivel de maestría. Ahora se llamaba la técnica del cuerpo invisible del vacío. No solo le permitía ocultar su presencia por completo, fusionándose con el entorno al punto de ser imperceptible, sino que también le otorgaba una agilidad excepcional. Con esta nueva técnica, sumada a sus poderosas artes marciales, Kangso se había ganado el título de Dios de las Artes Marciales, una existencia aún mayor que el Dios de la Muerte. Mientras tanto, Sun Tai iba a toda velocidad en la moto. Entusiasmado con la competencia, pensó: ¿dónde estará Kangso ahora? Llegó al restaurante, seguro de su victoria. Abrió las puertas con un aire de triunfo, solo para congelarse en el acto. Allí estaba Kangso, 10 minutos antes que él, con Ha-young en los hombros y Lim So-young a su lado. «¡Papá, llegaste tarde!», exclamó Ha-young con una sonrisa. Lim So-young, amable, le dijo: «Entra, Sun Tai, Kangso llegó hace 10 minutos». Sun Tai no podía creerlo. «¿10 minutos antes?». Aún en shock, Sun Tai se acercó a Kangso, reconociendo: «Tenías razón, Kangso, podés hacer las entregas sin la moto». Luego, con un tono más serio, le recordó: «Y también sobre esa prueba de despertado». Antes de que pudiera terminar, Ha-young, emocionadísima, lo interrumpió: «Tenés que ir ahora mismo, tengo curiosidad por saber qué clase sos». Kangso, un poco resignado pero con una leve sonrisa, accedió: «Ah, entiendo, está bien». Así, se dirigieron al imponente edificio de la Asociación de Despertados. Sun Tai observó la gran cantidad de gente que había, sintiendo un poco de nerviosismo ante el lugar. Apenas llegaron, se dieron cuenta de que la burocracia era un lío. Kangso necesitaba una identificación y un domicilio para su solicitud como despertado. «Poné Kang como apellido, ya que te llamas Kangso, y la dirección de nuestro local», le dijo Sun Tai con una mezcla de frustración y paciencia. El papeleo tardó unos días más en resolverse, lo que a Sun Tai lo tenía un poco harto, pero sabía que Kangso era importante para ellos. Una vez con los papeles en orden, Kangso le preguntó a Sun Tai cómo iba a hacer esa prueba de despertado. Sun Tai le explicó que le darían 2 esferas, un poco más grandes que sus puños, y que una energía eléctrica circularía entre ellas. Cuanta más energía dejes pasar por tu cuerpo, más baja va a ser tu clasificación, tipo una F. Y si bloqueas la energía, tu clase va a ser más alta, hasta una A, le detalló. En otras palabras, una clase más alta significaba que tu cuerpo era capaz de resistir mejor la energía. Kangso preguntó si era bueno obtener una clase alta. «Claro que sí, tu vida va a cambiar de la noche a la mañana. Algunos hasta son tratados como tesoros nacionales», respondió Sun Tai, con la cara iluminada. «Si tenés una clase alta, vas a tener una vida súper cómoda». Kangso solo asintió, pensando para sí mismo: «Cualquier otro estaría saltando de alegría con una oportunidad así, pero yo sé mejor que nadie que la riqueza y la fama no significan nada. Los deseos humanos no tienen fin. No importa cuánto intentes llenarlos, nunca son suficientes. Me harté de ese mundo y elegí vivir tranquilo en una aldea de montaña con esa chica. No puedo permitir que mi paz se rompa de nuevo. Por ahora, tengo que controlar mi energía interna». Cuando Kangso se preparó para entrar a la zona de pruebas, Sun Tai lo saludó con un «suerte», pero Kangso se detuvo.
Suntai, ¿dónde era la sala de la prueba otra vez? Suntai se llevó una mano a la cara con una risita nerviosa. Kangso subió a un ascensor, o como él lo veía, una caja que se mueve sola, con una puerta que se abre por sí misma y hasta habla. Le parecía algo de fantasmas. Al llegar al segundo piso, la puerta se abrió. Una voz lo interrumpió. ¿Usted es el maestro Kangso? Un hombre se le acercó presentándose como Park Soo-un, líder del equipo 2 encargado de su entrenamiento. Le dio la bienvenida mencionando que hacía mucho no veía a un aislacionista. Kangso, intrigado, preguntó al respecto. Soo-un explicó que hace una década había varios casos de aislacionistas, pero su número bajó mucho cuando Corea del Sur recuperó el control de su territorio. Hizo un comentario sobre el norte que no tenía esperanza. Kangso se quedó pensando qué significaba eso. Soo-un lo guió, explicándole que primero tomaría la prueba de despertado y que el entrenamiento se determinaría por los resultados. Al entrar, Suntai ya los esperaba. Lo presentó a la persona que haría la prueba. Kangso vio las esferas de las que le había hablado Suntai. La encargada le indicó que pusiera ambas manos en ellas y no se moviera durante la prueba. «Entendido», dijo Kangso. Ella comenzó. Al instante, Kangso sintió su energía interna repeliendo la energía de las esferas y se acordó de lo que le había dicho Suntai. Cuanto más resistiera ese flujo, más alta sería su clasificación. En ese momento, Kangso se dijo a sí mismo que tenía que controlar su energía interna, y así lo hizo, forzándose a suprimir el poder que fluía por su cuerpo. Cuando terminó la prueba, Park Soo-un, el líder del equipo, le indicó a Kangso que ya podía retirar las manos de las esferas. El resultado del examen de Kangso fue una clasificación F. Suntai, que estaba ahí, se sorprendió y le preguntó a Soo-un qué significaba eso. Soo-un le explicó que la clase F era un poco mejor que una persona común, que eran clase G. Kangso, en cambio, pensaba que había cometido un error. Si su objetivo era pasar desapercibido, debió haber apuntado a la clase más baja, la G. Se reprochó no haber ajustado su energía lo suficientemente rápido. Suntai, al verlo, intentó animarlo, diciendo que la clase no lo era todo en la vida. Kangso solo se preguntaba por qué el instructor se ponía tan alterado. Mientras tanto, en la Asociación Coreana de Despertados, una enorme torre que dominaba el paisaje, el Departamento de Soporte 1 era la prioridad máxima, manejando los secretos más importantes. Cuanto más cerca del número 1 fuera un departamento, más importantes eran sus misiones. El Departamento de Soporte 2, por ejemplo, estaba a cargo de la educación de los aislacionistas. Esta tarea era crucial porque muchos despertados de alto nivel resultaban ser aislacionistas, por lo que su educación se volvía responsabilidad directa del líder de equipo. Park Soo-un, el líder de este departamento, el líder de este Departamento 2, estaba trabajando hasta tarde. Cuando lo interrumpió un colega, Baek En-ho, un miembro del Departamento 1. En-ho, con una sonrisa, le preguntó a Soo-un si estaba haciendo horas extras de nuevo, y le comentó que había huido de la orden de educación conjunta para un aislacionista. Luego, le propuso que salieran a comer algo tarde en la noche. En-ho aprovechó para preguntarle cómo había salido la clasificación del nuevo despertado. Soo-un, con un gesto de resignación, lo invitó a ver los resultados en la pantalla. Le contó que el jefe del departamento estaba bastante decepcionado, a pesar de que no lo hacía muy obvio. En la pantalla se veía claramente, clase F. En-ho lo vio y dijo que era una pena, que si bien no era raro, para un aislacionista, una clase alta le habría facilitado mucho las cosas. De repente, la conversación dio un giro inesperado. En-ho, con un cambio de humor drástico y una sonrisa algo forzada, le preguntó a Soo-un si estaba de turno y si le apetecía comer algo, pero no un simple snack, sino tteokbokki picante, fideo de frijol negro y seto agridulce. Agarró a Soo-un por los hombros, gritándole dramáticamente que no subestimara el gourmandismo. La noche pasó en la ciudad, mientras la torre de la asociación brillaba bajo las estrellas. Al día siguiente, Kangso se despertó en su cama, ajustándose a la luz que entraba por la ventana. Miró el reloj digital, 5:50, el séptimo periodo del día, pensó, aún adaptándose a los horarios modernos. Estirándose, sintió un cansancio inusual. Se preguntó si tanta información nueva en un solo día era la causa de su agotamiento. Pensó que hubo un tiempo donde todo le resultaba mucho más satisfactorio. Ahora sentía un cansancio inusual, y aunque le daban ganas de recuperar energía con sus técnicas de respiración, sabía que era demasiado arriesgado.
No podía permitirse que lo descubrieran, especialmente después de casi ser detectado por esa mujer que vino a comer fideos negros en el restaurante. Este lugar, la asociación, estaba lleno de gente con sentidos agudos y tenía que ser más precavido. Se preguntaba por qué la gente se complicaba tanto, pero tenía que admitir que la educación que estaba recibiendo era más útil de lo que esperaba. En las clases de ayer a la tarde, le explicaron cómo la humanidad se topó con un gran choque cuando un portal clase S se abrió, liberando bestias que devastaron un lugar al que ahora llamaban la Tierra de la Muerte. De repente, Kangso se dio cuenta. Ese era el mismo lugar donde él apareció después de salir del portal. Reflexionó que si 2 o 3 portales más de ese tipo aparecieran, la Asociación de Despertados no podría controlarlo. La sociedad era como una torre de bloques inestable, donde cualquier pequeña crisis podía derrumbarlo todo. Pensó en sí mismo, un ser trascendente con un poder inmenso. Si revelara su verdadera identidad, sería imposible llevar una vida tranquila. No, debía ocultarse bien para proteger la paz que había encontrado con Sun Tae, So-young y Ha-young. En ese momento, percibió una energía familiar, refrescante. Era Park Suen, el líder del equipo, acercándose a su habitación. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Kangso, ¿estás despierto?», preguntó Suen. «Sí, pasa», respondió él. Cuando Suen entró, lo miró con preocupación. «Hoy te ves muy cansado», le dijo. «¿En serio?», replicó Kangso. Sin decir nada, Kangso se levantó y le preparó una taza de café, añadiéndole un sobrecito. Suen lo miró sorprendido. «¡Qué increíble, Kangso! Esto lo aprendiste ayer y ya lo haces con tanta naturalidad», comentó. «Es porque vos me enseñaste muy bien, líder de equipo», le respondió Kangso, mientras le ofrecía el café. «Acá, si tomas esto te vas a sentir menos cansado». Suen lo aceptó y le dio un sorbo. Sus ojos se abrieron de golpe. Un aura de energía se desprendió de él. «¿Qué es esto? ¿Viene de una mazmorra? Es como si me hubiera despertado al instante», exclamó. Kangso sonrió para sus adentros. Ayer, Suen le había enseñado con mucha pasión, así que decidió infundir un poco de su propia energía en el café, como un pequeño gesto de agradecimiento. Con el café en mano, Suen se acercó a Kangso para repasar el horario del día. La primera actividad era la cafetería de la asociación. Kangso, que venía de un mundo con escasez, se emocionó con la idea de probar la comida del lugar. Suen, que ya lo conocía un poco, le contó que había pedido que el desayuno fuera especial. Al entrar, Kangso notó el bullicio y enseguida lo comparó con un campo de batalla. Suen, divertido, le dio la razón, pero lo tranquilizó diciéndole que no era un campo de batalla real y que podía comer todo lo que quisiera. Kangso, con su característica curiosidad, preguntó si quedaría comida para los que llegaran tarde, a lo que Suen le aseguró que si se acababa, los cocineros harían más. La idea de una abundancia ilimitada y constante dejó a Kangso asombrado. Pero, más allá de la cantidad de comida, lo que realmente sorprendió al emperador fue la eficiencia del sistema de distribución y la capacidad para almacenar ingredientes. A Suen le llamó la atención que Kangso, a pesar de ser un aislacionista y tener tan poca información sobre este mundo, pudiera analizar las cosas con tanta profundidad. Suen le explicó que todo eso era posible gracias al arduo trabajo de los científicos que permitían que los trabajadores pudieran disfrutar de comidas variadas y nutritivas todos los días. Después de la comida, que Kangso encontró satisfactoria, Suen le informó que darían por terminada la lección del día. Kangso se sorprendió de que terminaran tan temprano. Suen le explicó que según el plan original tendrían una clase de entrenamiento de habilidades de combate por la noche, pero como él era de clase F, la saltearían. Bromeó sobre lo conveniente que era ser un clase F. Sin embargo, en su fuero interno, Suen sentía un poco de culpa por usar la inocencia de Kangso y sus propias tareas acumuladas para acortar el día. Avanzaron un poco más hasta que el ascensor se abrió, revelando una sala de entrenamiento. Suen le explicó que con una licencia de despertado, cualquiera podía usar esas instalaciones sin importar su clase, siempre y cuando no fueran criminales. Invitó a Kangso a usar las máquinas y herramientas a su disposición. Kangso, sin embargo, declinó la oferta. Suen se extrañó, incluso le dijo que no había costo por usar el lugar, pero Kangso insistió en que no creía que pudiera usar esas instalaciones para lo que él necesitaba. Intrigado, Suen le preguntó directamente,
¿Cuáles son tus planes para el futuro, si no te molesta que te pregunte? Kangso lo miró con una expresión indescifrable. Mientras tanto, afuera de la asociación, Kangso ya se encontraba con Son-tae y So-young, que habían ido a buscarlo. Son-tae lo saludó con entusiasmo. «Gracias por venir a buscarme», le dijo Kangso, mientras Son-tae le preguntaba ansioso por su clasificación. Kangso le mostró la licencia. Era clase F. So-young, sorprendida, le preguntó si no había querido una clase G, la de la gente normal. Con una sonrisa un poco incómoda, Kangso explicó que no había podido controlar su energía a tiempo y que, sin querer, había sacado una clasificación más alta. Son-tae se rió, medio en broma. «Si fueras alguien común, sería más sospechoso, ¿no crees?» Kangso se quedó pensando, ¿soy tan sospechoso? Y Son-tae, con un tono cómplice, le respondió, y sí, en varias cosas. De vuelta en la asociación, Suun no dejaba de pensar en Kangso. Charlaba con un colega que confirmaba que no había nada realmente raro en él, salvo su increíble velocidad para aprender. El tipo parecía captar todo al instante. Suun, pensativo, comentó que la unidad de aplicación 1 parecía tenerlo bajo una lupa, incluso cuestionando si el evaluador de clases estaba dañado, notando algo inusual en sus movimientos. A pesar de la insistencia del colega de que todo funcionaba bien y Kangso era un F, Suun seguía con la mosca detrás de la oreja. Aunque tenga margen para mejorar, no va a salir de los rangos bajos con esa clase, reflexionó Suun, preguntándose si toda esa atención se debía a que era el primer aislacionista en mucho tiempo. ¿Cuáles son sus planes para el futuro?, insistió Suun, volviendo al tema. Y su colega le transmitió la respuesta que Kang-sui había dado. «Voy a ayudar en el restaurante de unos amigos», respondió finalmente, manteniendo sus verdaderos planes ocultos. Era el Yangchungak, donde la vida de Kangso como repartidor esperaba. Ya en un ambiente más relajado, Son-tae le entregó a Kangso un celular nuevo, explicándole que lo había comprado con el subsidio de aislacionista y que ahora podrían comunicarse con él. Luego, mientras los tres charlaban en el sofá, So-young le preguntó si quería hacer algo. Kangso, pensativo, dijo que estaba considerando cortarse el pelo. «La mayoría de los hombres acá lo tienen corto», explicó, «y no quiero llamar mucho la atención». So-young se emocionó de inmediato. «¡Qué buena idea!», exclamó, ya pensando en estilos. «Un corte dandy o con raya al costado, el pelo corto te va a quedar re bien». Son-tae, con una sonrisa cansada, le dijo a Kangso que se lo dejaba a su esposa y que él iba a preparar la comida. So-young, que aparentemente era dueña de un salón de belleza, o al menos trabajaba en uno, se llevó a Kangso. Un rato después, cuando salió del local con su nuevo corte, la transformación fue impactante. «Sabía que eras guapo, pero así te ves increíble», dijo Son-tae. «El peluquero es un genio». Pero no tardaron en notar que algo andaba raro. Son-tae sintió un escozor mientras la gente en la calle empezaba a murmurar y a mirarlos fijamente. ¿Quién es ese tipo? ¿Es un actor? El intento de Kangso por pasar desapercibido había tenido el efecto contrario. Ahora, con el pelo corto, su belleza resaltaba aún más, atrayendo la atención de todos. De repente, una multitud se les acercó, pidiendo autógrafos y fotos. Son-tae, con una sonrisa nerviosa y agitando una mano, intentó calmar la situación. «Disculpen, este no es un famoso, es solo una persona normal, no puede dar autógrafos ni sacarse fotos». La gente, avergonzada, se disculpó, aunque seguían asombrados por lo apuesto que era Kangso. El emperador de las llamas había logrado una clasificación F para no sobresalir, pero su nueva imagen lo convertía en el centro de todas las miradas. Son-tae le explicó a Kangso que toda esa atención venía de su nuevo aspecto. La gente lo confundía con alguna celebridad, le pedían fotos y autógrafos en la calle. Son-tae le advirtió que si esas imágenes llegaban a las redes, su deseo de pasar desapercibido se iría al tacho. Kangso lo entendió y se comprometió a ser más cuidadoso. Al día siguiente, el restaurante Yangchungak estaba a reventar. Kangso, vestido con su delantal de trabajo, servía y tomaba pedidos. Cada vez que se acercaba a una mesa, las clientas se quedaban embobadas, algunas incluso se tapaban la cara de la vergüenza. O tartamudeaban al pedir. Él, sin darse cuenta del revuelo que causaba, simplemente anotaba sus órdenes con una sonrisa. La avalancha de clientes era tanta que Lim So-young, la vicepresidenta, estaba agobiada en la caja.
Tuvo que decirles a varias personas que no quedaban asientos, pero ellas insistían en esperar. El local estaba desbordado y la gente se amontonaba en la entrada, rogando por un lugar. So-young incluso intentó excusarse diciendo que se estaban quedando sin ingredientes, pidiéndoles que volvieran otro día, pero nadie quería irse. En medio de todo ese caos, una joven de pelo rosado, Kim Ji-en, se abrió paso entre la multitud. Con una sonrisa radiante, se presentó como Kim Ji-en, de 23 años, recién graduada, y estaba allí para una entrevista de trabajo a tiempo parcial. So-young, aliviada, la contrató al instante. Cuando So-young le preguntó cómo se había enterado tan rápido del puesto, Ji-en respondió que el Yangchonggak era muy famoso y que siempre había querido trabajar ahí. Kang-so, que escuchaba desde cerca, se sorprendió por la repentina fama del restaurante. Fue entonces cuando Ji-en, con un guiño, aclaró la verdad. Es famoso porque el empleado Opa de acá es muy guapo. La verdad era que la popularidad del lugar no tenía nada que ver con la comida. Pero Kang-so, ajeno a su propio efecto y a los cumplidos, se concentraba en lo suyo. Mientras Ji-en preguntaba por dónde empezar sus tareas, él percibía algo en ella, una energía potente que lo hizo pensar que en este mundo una persona con esa fuerza definitivamente tendría una vida distinta. La señora Lim So-young, la vicepresidenta, no tardó en organizar el trabajo. Le pidió a Ji-en que ayudara a envolver rábanos, servir mesas y tomar pedidos. A Kang-so, en cambio, le entregó una pila de recibos para sus próximas entregas. Kang-so aceptó con su habitual seriedad y se preparó para salir. Mientras Kang-so se iba, el dueño Sun Tai le pidió a Ji-en que ayudara con los paquetes. La chica se puso a trabajar, pero no podía evitar notar lo inusualmente lleno que estaba el restaurante. Su investigación inicial no había mostrado tal volumen de clientes. De repente, para su sorpresa, Kang-so ya estaba de vuelta. Había terminado todas las entregas en un abrir y cerrar de ojos. Él, con calma, explicó que todos los lugares estaban cerca. So-young, ajena a la proeza, le dio más pedidos y Kang-so volvió a salir. La lluvia comenzó a caer, pero eso no detuvo a Kang-so. En poco tiempo, regresó, dando por finalizadas todas las entregas del almuerzo. So-young lo recibió y, viendo que ya estaban preparando todo para el turno de la noche, le pidió un favor. La verdad es que con tanto trabajo, casi no había podido planificar la tarde. Con Ah-young, su hija de 5 años, que estaba por salir de la escuela, le preguntó a Kang-so si podía ir a buscarla. Él, sin dudar, accedió, asegurando que volvería pronto. Fue entonces cuando Ji-en, escuchando la conversación, se ofreció entusiasmada para acompañarlo. Ella también quería conocer a Ah-young, y si iba con Kang-so, mejor. So-young, con una sonrisa, aceptó. Así, mientras ellos se iban, la vicepresidenta y el dueño del restaurante se quedaban para encargarse de todo lo demás. Bajo la lluvia, Kang-so y Ji-en caminaban juntos, compartiendo un paraguas. Ella, aprovechando el momento, le preguntó si podía llamarlo Kang-so Opa. Él, con su honestidad característica, le reveló su edad. Tenía 35 años. Ji-en no podía creerlo. Realmente no aparentaba esa edad. Kang-so, con un tono algo resignado, comentó que, por alguna razón, todos le decían lo mismo. Luego cambió el tema y, con su perspicacia habitual, le preguntó a Ji-en por qué, con las capacidades que él percibía en ella, había elegido un trabajo tan normal. Ji-en, visiblemente sorprendida, negó tener habilidades especiales. Para salir del paso, y con una sonrisa un tanto forzada, Ji-en bromeó, diciendo que solo quería ver de cerca al Opa. Pero antes de que Kang-so pudiera siquiera procesar esa declaración, Ah-young apareció corriendo y venía acompañada de su maestra. La maestra de Ah-young saludó a Kang-so, comentando que había escuchado mucho sobre él por parte de Ah-young y que tenía curiosidad por conocerlo. De repente, la maestra se dio cuenta de que Jin estaba ahí y se disculpó por interrumpir lo que asumió era una cita. Kang-so se dio cuenta de que la maestra conocía a Jin y la nombró, preguntándole por qué estaba ahí. Resultó que Jin, cuyo verdadero nombre era Sora, estaba trabajando encubierta. Le pidió a la maestra que bajara la voz, explicando que estaba ocultando su identidad y que la familia de Ah-young pensaba que era una persona común. La maestra asintió, prometiendo guardar el secreto.
Después de despedirse de la maestra de Hajung, Kangso, Jin y Hajung se marcharon juntos, mientras Kangso reflexionaba sobre la situación. Él le preguntó a Jin si la maestra era una amiga cercana suya. Con una sonrisa nerviosa, ella confirmó que sí, eran amigas, pero rápidamente desvió el tema, diciendo que ya se veían seguido y que el día lluvioso era muy agradable para pasear. Hajung, con su pequeño paraguas de patitos, estaba feliz caminando bajo la lluvia junto a ellos. Kangso le preguntó si no estaba pesado, pero la niña, llena de energía, aseguró que podía con él. Mientras seguían su camino, Hajung de repente se detuvo y señaló emocionada algo en el suelo. «Tío, mira, hay algo ahí», exclamó. Se trataba de una pequeña criatura, mojada y acurrucada, que emitía unos chillidos débiles. Kangso se agachó y la levantó con cuidado, preguntándose qué clase de ratón era y por qué estaba ahí bajo la lluvia. Jin, con un tono más serio, le explicó que no era un ratón común, sino una rata de mazmorra. Viven en las mazmorras, pero no son bestias mágicas, detalló Jin. A diferencia de otras criaturas, no son hostiles con los humanos y tienen una habilidad especial para detectar a sus depredadores. Por ser tan tiernas y útiles, algunos cazadores incluso las tienen como compañeros. Seguro esta se lastimó y se separó de su dueño. Hajung miró a la ratita con ojos llenos de lágrimas. «No quiero que se muera, tío. ¿No podemos llevarla y curarla?», suplicó. Kangso observó a la criatura. Se veía mal. No sería fácil salvarla. Pero ante la insistencia de Hajung, que decía que no podían rendirse si todavía respiraba, algo cambió en Kangso. Su mente viajó por un instante a un pasado lejano, a un campo de batalla lleno de cuerpos, donde él mismo, como el emperador de las llamas, había visto la muerte tantas veces. Recordó su decisión, después de mucho pensar, de valorar cada vida. Era una promesa que se había hecho a sí mismo, un cambio profundo en su forma de ver el mundo. De vuelta en el presente, la mirada de Kangso se endureció con determinación. «Vamos a llevarla con nosotros», dijo, decidido a darle una oportunidad. Ji-en sonrió, aliviada, y le dijo a Hajung que se dieran prisa para salvarla. Pero su alegría duró poco. Ji-en notó que la ratita respiraba con mucha dificultad. «Su estado es muy grave», advirtió. «Si seguimos así, no va a resistir mucho». Hajung, con la voz quebrada por la preocupación, preguntó: «¿Qué hacemos ahora, tío?». Kangso, con la rata de mazmorra entre las manos, sentía que su aliento y pulso se apagaban. Sabía que la pequeña criatura no aguantaría mucho más. Pensó en infundirle vida, y una energía verdosa empezó a rodear a la ratita. Ji-en, que estaba cerca con su paraguas, lo miró sorprendida, como si hubiera captado un atisbo de algo extraordinario en él. No tardaron en llegar al restaurante, donde una Hajung desesperada corrió hacia sus papás, Lim So-young y Yu Sonte, pidiéndoles ayuda a gritos. Sonte reconoció al instante a la criatura. Era una rata de mazmorra. Se preocupó por su estado crítico, preguntando dónde la habían encontrado. Kangso simplemente dijo que la había recogido por el camino. Hajung, con los ojos llenos de lágrimas, insistió en que quería salvarla para criarla. Lim So-young intentó explicarle que no era un hámster y que si la encontraron en la calle, quizás su dueño la estaba buscando, pero la niña no cedió. Sonte, viendo el panorama, concluyó que la prioridad era curar a la ratita. Justo en ese momento, la puerta del restaurante se abrió y entraron dos hombres con distintivos de la Asociación de Despertados. Uno de ellos, con lentes, notó al instante a la rata de mazmorra en las manos de Kangso. «¿Puedo echarle un vistazo?», pidió, viendo su grave estado. Kangso se la entregó. El hombre con lentes la examinó con atención y, para su sorpresa, descubrió que la rata ya no estaba tan mal como parecía. «Las medidas de emergencia se aplicaron muy bien», dijo asombrado. «Pensé que estaría peor. Por suerte, ya pasó la etapa crítica. Solo le falta un empujón con mi fuerza». Mientras el sanador aplicaba su energía, el otro hombre de la asociación que los acompañaba no dejaba de observar a Kangso. «Tenía la sensación de que era una persona formidable cuando lo vi antes», pensó para sí, «pero nunca imaginé que tuviera una habilidad tan misteriosa. ¿Reúne energías y las convierte en poder curativo? ¿Será un sanador?». La ratita, ya recuperada por completo, empezó a moverse y a emitir pequeños chillidos, para el deleite de Hajung. «¡Guau!», exclamó la niña feliz.
El colega del sanador sonrió y con una palmada en la espalda del hombre con lentes dijo: «Él es un sanador reconocido en toda la asociación». A-Young, rebosante de alegría, le agradeció al señor una y otra vez. Kangso, mientras tanto, contemplaba la escena. «Estos son los poderes de los despertados en este mundo», pensó, «realmente asombroso». El otro hombre, que lo había confundido con un sanador, le sonrió y le dijo: «¡Ánimo, señor!». Más tarde en casa, la ratita de mazmorra ya estaba completamente recuperada y activa. A-Young, observándola en una caja, le contó a su papá, Sun-tae, que se estaba moviendo y que se había mejorado por completo. Sun-tae no pudo ocultar su asombro y alegría al verla tan bien. Con la ratita completamente recuperada y activa, A-Young le contó a su papá, Sun-tae, que el animal se movía y se había mejorado por completo. Sun-tae no pudo ocultar su asombro y alegría al verla tan bien. La escena era de lo más tierna, con Sun-tae feliz de que incluso la rata de la mazmorra estuviera comiendo con ellos, mientras le recordaba a A-Young lavarse las manos antes de la cena. La criatura, ahora instalada como una mascota más, no tardó en demostrar que tenía hambre, acercándose a un plato de leche con curiosidad. Pero la tranquilidad duró poco. De repente, la ratita empezó a emitir chillidos y a dar saltitos, como si quisiera decir algo. Kangso y Sun-tae la observaban, perplejos. Kangso notó que la rata parecía querer señalar algo en particular. Se preguntó si había una razón para su comportamiento, reconociendo que la ratita era demasiado inteligente para actuar así sin un motivo. La idea de que algo había pasado cerca de su casa o que la rata reaccionaba a alguna energía extraña empezó a inquietar a Kangso. Viendo la situación, Sun-tae tuvo una idea. «Kangso, ¿por qué no la seguís y ves qué pasa? Vos sos rápido», le dijo. Kangso dudó un segundo, pero la mención de que A-Young se pondría triste si no hacían nada y su propia curiosidad lo convencieron. Después de todo, a él también le intrigaba esa energía misteriosa que rodeaba al animal. Así, con la ratita en sus manos, Kangso se despidió de A-Young y Sun-tae prometiendo volver pronto. La ratita, pareciendo entender la misión, lo guió emitiendo más chillidos. Kangso se lanzó a la calle, moviéndose a una velocidad impresionante por la ciudad, casi como si volara. No tardó en reconocer la energía, era igual a la de la primera puerta que había cruzado al llegar a este mundo. Efectivamente, era una puerta a una mazmorra. Al otro lado de esa puerta, la situación era desesperada. Un grupo de guerreros con espadas y escudos luchaba por sus vidas contra una horda de monstruos, esqueletos y criaturas parecidas a zombies. Eran muchísimos y los guerreros estaban cayendo uno por uno. «¡Maldita sea!», gritó uno, al borde del colapso. «¡Somos solo 4!», exclamó otro, sintiendo que el fin estaba cerca. Una de las magas, exhausta, se disculpó diciendo que ya no podía mantener su escudo. El líder del grupo, con una sonrisa amarga, agradeció a sus compañeros por su esfuerzo, resignado a su destino. «Gracias por todo, celebremos en la otra vida», dijo uno, mientras otro, irritado, pensaba si tendría que verlo incluso después de morir. En medio de la desesperación, la maga se lamentó, deseando que un cazador de rango S o un mago de alto nivel apareciera para salvarlos. En ese instante, un familiar squeak, squeak, squeak resonó en la oscuridad, un sonido que podría significar la última esperanza o el principio de un nuevo problema. De repente, una luz azul brillante estalló entre los monstruos, envolviéndolos en un torbellino de energía. Los guerreros no entendían nada, un segundo estaban a punto de ser masacrados y al siguiente, los no muertos se deshacían en el aire, como si nunca hubieran existido. La maga, con el bastón aún en la mano, apenas pudo gritar: «¡Las luces! ¡Esperen! ¡Las luces!», antes de que el brillo se disipara, dejando solo huesos y polvo. El líder miró a su alrededor, totalmente confundido. «¿Pero cómo? Hace un instante estábamos rodeados». En medio de su asombro, la maga añadió: «¿Escucharon el chillido de un korongi?». Justo en ese momento, Kangso flotó suavemente hasta el suelo, rodeado por esa misma energía azul. Sin perder tiempo, concentró más poder en su mano y lanzó una ráfaga que pulverizó los últimos restos de los monstruos. Ahora, parado tranquilamente en el centro de un círculo despejado, entendió por qué la puerta de la mazmorra no se había cerrado. No había limpiado todos los monstruos pequeños la vez anterior.
Esta vez tengo que ser más meticuloso, se dijo. Con una mirada atenta, Kangsu identificó un punto débil clave en los monstruos más grandes, los no muertos. El núcleo se concentra en la cabeza, pensó, y para detenerlos tengo que destruir ahí. Caminando entre los restos, encontró una espada abandonada, un arma que perteneció a uno de los guerreros caídos. La tomó, sintiendo la energía de la hoja, y con una determinación tranquila prometió: la tomo prestada, y a cambio los vengaré, que renazcan en el paraíso. El emperador barrió el área, sintiendo que la extraña energía demoníaca persistía. Se concentró, detectando una fuerte aura detrás de unas puertas imponentes. Claramente, el verdadero peligro lo esperaba allí. Al abrirse las puertas, un ser enorme y acorazado, con una cabeza de calavera envuelta en energía púrpura, se reveló. El monstruo, que sostenía una calavera más pequeña en su propia mano, no tardó en hablar, con una voz profunda y amenazante. «¿Y vos quién sos? ¿Cómo te atreves a irrumpir en mi morada sin permiso y perturbar mi descanso? No habrá perdón para nadie. La muerte es el único destino para los intrusos». Kangso lo observó con calma, sin un rastro de miedo. Un caballero que sostiene su propia cabeza, comentó, acercándose un poco más para examinar la figura, casi con curiosidad. Tenés una apariencia bastante única. El demonio, interpretando esto como una burla, explotó de furia. «Miserable, ¿cómo se atreve un simple humano a mofarse de mí?». La tensión se cortaba en el aire, con la criatura lista para atacar. De inmediato, el caballero demoníaco lanzó una embestida brutal, liberando una ola de energía púrpura que destrozó el suelo. Pero Kangso, con una tranquilidad pasmosa, esquivó el golpe y lanzó un contraataque con su espada, infundida con energía azul, apuntando directamente a la cabeza del monstruo. «Decime, ¿esa cabeza es tu punto débil quizás?», preguntó con calma. El demonio quedó sorprendido por la perspicacia de Kangso, su rostro de calavera reflejando asombro. Kangso no le dio tiempo a reaccionar. Su espada, ahora brillante con un aura azul intenso, atravesó al caballero demoníaco, que lanzó un grito de dolor antes de desintegrarse en un torbellino de energía púrpura, dejando atrás una pequeña gema. Kangso se agachó para recogerla, dándose cuenta de que era la fuente de la energía extraña que había sentido, una especie de energía demoníaca que bien podría ser la tan mintada piedra de maná. Al absorberla, sintió cómo su propia fuerza aumentaba. Con el peligro neutralizado, la ratita, Korongi, asomó su cabeza del bolsillo de Kangso, lanzando un pequeño chillido de alivio. «Ya no hay peligros por acá», le dijo Kangso con una sonrisa, mientras la alzaba con cuidado. «Antes de que el portal se cierre, deberías volver rápido con tu dueña. Tené más cuidado la próxima vez», añadió, enviando a la ratita de vuelta al mundo exterior. Mientras la veía alejarse, Kangso se quedó un momento pensando en Ha-Yong, que seguramente iba a extrañar a su pequeña mascota. Mientras tanto, afuera de la mazmorra, el grupo de guerreros rescatados discutía entre ellos. Estaban desconcertados por lo que había pasado. «¿Esta puerta no es raro?», dijo uno. «Sí, hay demasiadas cosas raras. Se supone que era una puerta clase C. ¿Cómo apareció un monstruo clase B acá?», se preguntaba otro. No entendían cómo habían sobrevivido. «¿Será que un cazador rango S vino a ayudarnos?», sugirió uno. Pero el líder del grupo negó con la cabeza. «No, los rango S que conozco tienen un aura monstruosa. Si uno hubiera venido, hubiéramos sentido una presencia abrumadora, ¿no?». Otro guerrero especuló. «¿Entonces quizás fue el rumoreado despertado nivel 0? En ese momento, Korongi apareció corriendo chillando. La maga del grupo, que ya la había escuchado antes, la reconoció de inmediato. «Este es el chillido de Korongi. ¿En serio? ¡Korongi, sobreviviste!», exclamó emocionada. Se acercó a la ratita, que parecía buscar a alguien. «Está buscando. Parece que busca a su dueño, Seok-hun», dijo la maga con la voz cargada de tristeza. La mirada de los demás se dirigió a un cuerpo tendido en el suelo, cubierto de sangre. «Pero ese tipo, durante el caos de antes, él ya», dijo uno de los guerreros sin poder terminar la frase. Korongi, mirando el cuerpo, soltó un último y triste «squeak». La alegría del rescate se transformó en un amargo dolor por la pérdida de un compañero. Korongi se aferraba al cuerpo inerte de su dueño, Seok-hun, con pequeños chillidos que se ahogaban en la oscuridad. Era un lamento desgarrador por la vida que se había ido.
Los guerreros que Kangso había salvado miraban la escena con impotencia, pero no había tiempo para el duelo. El líder, con la voz firme, les recordó que la puerta estaba a punto de cerrarse. Había que reunir todas las piedras de maná posibles y volver a la entrada en 20 minutos. La misión, al final, siempre seguía. Mientras tanto, afuera, la escena era un caos controlado. La puerta de la mazmorra brillaba con una energía púrpura vibrante, atrayendo a una multitud y a la prensa. Los equipos de rescate se movían apurados, preparando las camillas. Entre el bullicio, Crorongi, que había sido enviado de vuelta, se sentía solo y perdido. La lluvia empezó a caer, empapándolo, y sus pequeños chillidos ya no eran de tristeza, sino de desesperación. En casa, la tristeza también se sentía. Ha-young, con la carita larga, se lamentaba por la rata de mazmorra. Su papá, Sun-tae, intentaba consolarla, explicándole que Crorongi seguro había vuelto con su dueño. Pero Ha-young lo sabía, no volvería a ver a su amiga. Justo en ese momento, Kangso llegó, y al ver la expresión de la nena, preguntó qué pasaba. La respuesta vino en forma de sorpresa. Crorongi apareció, asomándose desde atrás de Kangso. Ha-young no podía creerlo y corrió a abrazarla, llena de felicidad. Kangso les contó que Crorongi había entrado a la mazmorra con su dueño, quien había sido atacado por monstruos. Sun-tae preguntó qué había pasado con el dueño, y Kangso, con un tono más serio, explicó que, lamentablemente, cuando él llegó, ya era demasiado tarde. Sun-tae, asombrado, le preguntó si eso significaba que había entrado, luchado y salido de la mazmorra. Kangso lo confirmó con total naturalidad. Sí, había entrado un ratito y había salido. Sun-tae, aliviado, dijo que qué bueno que la puerta se había cerrado a tiempo. Y ahí, Kangso lo soltó, como si nada. Ah, sobre eso, yo solo entré y la cerré. La expresión de Sun-tae fue un poema. ¿Qué dijiste?, exclamó, con los ojos bien abiertos. En su mente, Sun-tae intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Había conocido a guerreros clase A, a verdaderos maestros, pero la fuerza que sentía en Kangso era diferente, aterradora. Empezó a atar cabos. ¿El despertado de nivel 0 del que hablaban los rumores sería Kangso? Mientras Sun-tae seguía en su burbuja de asombro, Ha-young, ajena a todo el drama, se acercó a ellos con Crorongi, a quien le había puesto un moñito. «Papá, tío, miren, parece una princesa», dijo, radiante. Sun-tae, con una sonrisa resignada, decidió que no importaba si Kangso era un despertado de nivel 0 o un emperador. Al final del día, eran amigos, y eso era lo único que de verdad contaba. Pero claro, no todo podía ser tan fácil. Después de que Ha-young, Sun-tae y el propio Kangso decidieran quedarse con la rata de mazmorra, Crorongi, la vicepresidenta So-young les dio una buena regañada. Una rata de mascota como mascota no era precisamente su idea de un animal doméstico. Al día siguiente, Kangso se despertó en su cama. Era un día libre para el restaurante, y mientras miraba el calendario se preguntaba qué podía hacer. Quizás entrenar o buscar algún trabajo para mantenerse ocupado. De repente, un recuerdo de su vida anterior lo golpeó. Una joven con vestimenta tradicional regañándolo por no saber descansar, por trabajar incluso en los días libres. «Es una tontería trabajar cuando deberías estar descansando», le había dicho. Kangso sonrió para sí mismo, imaginando que la niña de su recuerdo le diría lo mismo. Aún así, había algo más en su mente. Mientras reflexionaba sobre el maná de este mundo, esa energía sutil y extraña, Kangso se dio cuenta de su naturaleza. Era similar a la magia prohibida de su antigua secta demoníaca, una energía que se creaba a través de sacrificios. No podía simplemente dejar que algo así existiera libremente. Tenía que suprimir esa energía tan vil. Pero las interrupciones llegaron en forma de Sun-tae, que se había levantado temprano para adelantar el trabajo del restaurante, pelando cebollas para el día siguiente. Al verlo, Sun-tae le preguntó a Kangso qué planeaba hacer en su día libre. Todavía sin una idea clara, Kangso respondió que no lo sabía. Sun-tae entonces le sugirió una idea. ¿Por qué no acompañaba a Ha-young a la biblioteca? La biblioteca del héroe era un lugar enorme, lleno de libros que sorprendieron a Kangso. Ha-young, emocionada, le pidió que la dejara ir a buscar un libro. Kangso, con una sonrisa, le dijo que fuera con cuidado y regresara sana y salva. Mientras Ha-young se alejaba, el emperador tomó asiento, observando a la pequeña luchar para alcanzar un libro en un estante alto.
Un joven bibliotecario, Do Wumi, apareció para ayudar a Hayoung entregándole el libro de cuentos que quería. Pero Kangso, con su percepción agudizada, notó algo más en el bibliotecario. Era un despertado, con una aura potente para su edad, aunque no tan fuerte como la de Hayoung. También percibió que Wumi parecía tener muchas cosas en la cabeza. De repente, Hayoung, con su inocencia, le preguntó al bibliotecario si estaba bien, ya que parecía triste. Wumi se sorprendió de que fuera tan obvio. Hayoung añadió que su tío, Sun Tae, también se preocuparía por él. Fue entonces cuando Wumi, al escuchar ese comentario, miró a Kangso con asombro. «¿Es el repartidor de Yangchungak?», exclamó. Kangso, un poco confundido, preguntó si lo conocía. Wumi, sin dudarlo, le confirmó que sí, que era muy famoso. «Sos súper guapo y haces entregas rapidísimas sin siquiera usar una moto». Wumi no perdió el tiempo en preguntarle a Kangso si era un despertado y qué clase tenía. El protagonista, con su habitual calma, le dijo que era clase F. El bibliotecario no pudo disimular la sorpresa, pero Kangso rápidamente lo calló para mantener la tranquilidad en la biblioteca. Ahí Kangso le explicó la situación. Necesitaba plata, pero había un límite de edad para entrar a las mazmorras, lo que le impedía usar sus habilidades para ganar más. Wumi se identificó con la situación de Kangso. Él también trabajaba en varios empleos de medio tiempo y hacía voluntariado en la biblioteca para sumar créditos para su beca. Confesó que al ser un despertado clase C, ni bueno ni malo, no había conseguido ningún patrocinador y por eso su mamá se esforzaba tanto. Kangso lo escuchó atentamente y con una mirada desafiante le dijo: «Tu clase no decide todo. Podés trabajar duro y subir de rango, ¿no? ¿O te vas a rendir sin intentarlo? ¿No querés ser más fuerte?». Wumi, sorprendido, admitió que sí, quería, pero no sabía cómo. Fue entonces cuando Kangso le ofreció una oportunidad única. «Yo puedo enseñarte un poco». Los ojos de Wumi se abrieron de par en par. La condición era simple. Wumi debía encontrarle información sobre un país que a Kangso le generaba mucha curiosidad. Con la promesa de volverse más fuerte, Wumi aceptó de inmediato, pidiéndole el nombre del lugar. Kangso le reveló que buscaba el Reino Ok. Wumi, sin haber escuchado nunca ese nombre, se puso a buscar con entusiasmo entre los libros de historia antigua, asumiendo que sería de la antigua China. Mientras tanto, Kangso reflexionaba para sí mismo. Si realmente había viajado en el tiempo desde su pasado, debía haber algún registro de su reino. Pensaba que quizás así podría entender por qué la magia de su mundo y el maná de este se sentían tan similares, aunque tuvieran nombres distintos. Pero la búsqueda de Wumi no dio frutos. Pasó las páginas una y otra vez, mencionando dinastías y periodos históricos, pero nada. Con una expresión preocupada, le dijo a Kangso que, por más que buscaba, el reino Ok no existía. Kangso quedó atónito. La revelación lo golpeó con fuerza, haciéndolo cuestionar si el reino en el que había vivido nunca había existido en este mundo. Wumi, notando su expresión, le preguntó si estaba bien. Kangso desvió la pregunta, diciendo que solo pensaba un poco. Antes de irse, Kangso agradeció a Wumi y le prometió invitarle un plato de fideos de frijol negro en el restaurante Yangchungak. Wumi, aunque intentó rechazar el gesto, se notaba conmovido. Mientras se alejaba de la biblioteca junto a Hayoung, Kangso siguió dándole vueltas al asunto. Lo que sí tenía claro era que no había sido un simple viaje en el tiempo, ni un hechizo de fanáticos demoníacos. Entonces, ¿cómo había llegado hasta acá? Esa noche, de vuelta en el Yangchungak, Kangso se sentó a meditar, la energía azul rodeándolo mientras intentaba encontrar respuestas. Pero en su mente, un recuerdo lejano, como un eco, apareció. Una escena de un sabio anciano en su antiguo reino, entregándole a un niño pequeño un objeto misterioso, diciendo que era algo de su bisabuelo. «Algún día cuando tengas esto», le decía el anciano al niño, «vas a poder volver». Kangso se quedó pensando en esa memoria borrosa, en la promesa de un objeto que lo guiaría de regreso. Aunque era confuso, decidió que no había apuro, tarde o temprano todo se aclararía. Pero el presente no daba tregua. Mientras Kangso estaba en sus pensamientos, un tipo fortachón se acercó a una moto de reparto, susurrando que había una rata nueva por ahí. Con la excusa de que Sang-wook Hyugnim se lo había pedido, el tipo empezó a aflojarle una rueda a la moto, riéndose y pensando que así el dueño no iba a querer subirse nunca más.
Kangso apareció de la nada, su voz tranquila rompiendo el silencio. ¿Quién es ese Sang-wook del que hablas? El fortachón pegó un salto, cayendo de espaldas del susto. Kangso, sin inmutarse, le dijo que cerrara la boca. El tipo, todavía en el piso, le preguntó quién era él, a lo que Kangso respondió simplemente: «Soy un repartidor del Spring Pavilion». El saboteador, al reconocerlo, soltó que Sang-wook venía a negociar y que Kangso debía dejar el reparto en esa zona. ¿La razón? Sang-wook ganaba bien ahí y se sentía incómodo con la competencia. Kangso lo escuchó con una expresión que solo podía describir como «¡qué pavada!», y lo que dijo fue exactamente eso. ¡Qué razón tan ridícula! Indignado por la respuesta, el fortachón se levantó y se puso a gritarle a Kangso. «¿Por qué hablas con tanta arrogancia?», le dijo, amenazando con pegarle un par de veces para que entrara en razón. Pero cuando lanzó el puñetazo, Kangso, con una velocidad imperceptible, le agarró la mano con una sola. El fortachón se quedó helado, asombrado por la fuerza de Kangso. «¿Qué? ¿Por qué este repartidor es tan fuerte?», pensó. Kangso le devolvió la pregunta, sin soltarlo. «Creo que sos vos el que tiene que volver en sí». Y con un empujón, sin mayor esfuerzo, lo hizo volar por el aire tirándolo al suelo junto a un cómplice que apenas habíamos notado. Los dos tipos quedaron tirados, gimiendo. Kangso, mirándolos desde arriba, les dio un mensaje claro. «Andá y decile a ese Hyungnim ridículo tuyo que no vuelvan a tocar el Spring Pavilion». El fortachón aterrado apenas pudo decir «entendí» antes de salir corriendo con su compañero. Mientras tanto, en otro lugar, el tal Sang-wook revisaba su teléfono, preguntándose por qué su subordinado no le había dado noticias. ¿Seguirá durmiendo ese idiota?, se decía. Pero en ese momento, otro de sus hombres llegó corriendo, gritando que Dongman, el fortachón, estaba ahí y venía hecho un desastre. Sang-wook vio a Dongman, que apenas podía caminar, y lo retó por volver golpeado y no haber cumplido su encargo con la moto. Dongman, apenas con aliento, intentó explicar. «Ese repartidor nuevo no es una persona común y corriente, Sang-wook Hyungnim. Es un monstruo. Dijo que no se quedaría quieto si volvíamos a tocar el Spring Pavilion». Pero Sang-wook solo vio debilidad. «Este se dejó ganar porque es un blandengue», pensó, y su otra secuaza sintió. «Parece que es un tipo duro», dijo Sang-wook con una sonrisa maliciosa. «Tendremos que darle una lección. Parece que a nuestros muchachos les vendría bien un poco de ejercicio, ¿no te parece?». Y así, el conflicto, lejos de terminar, prometía una escalada aún mayor. Sang-wook, sin perder el tiempo, juntó a sus secuaces para darle la bienvenida a Kangso. Con una sonrisa de oreja a oreja, les ordenó ir a buscarlo. Mientras tanto, Kangso seguía con su rutina de repartos, ajeno a la emboscada que lo esperaba. Llegó a su destino, un edificio cualquiera, y anunció la entrega como siempre. Pero esta vez, los clientes no eran lo que esperaba. Un grupo de tipos fornidos lo rodeó con la clara intención de provocarlo. Uno de ellos incluso se puso un guante de boxeo, mientras otro jugueteaba con un bate. ¿Vas a dejar los tazones después de comer?, preguntó Kangso, mostrando una de las cajas. ¿Tazones? ¿No te diste cuenta de la situación, pibe?, se burló uno de los matones, mientras otro pateaba una de las cajas de comida de Kangso. El líder del grupo, un tipo calvo, se acercó a Kangso, haciendo sonar sus nudillos. «Escuché que nuestro Dongman tuvo problemas por tu culpa, ¿no?». Kangso, con su casco puesto, reconoció a Dongman entre ellos, quien parecía bastante nervioso. «¿Así que sos vos el de ayer, Dongman?». Dongman, asustado, trató de excusarse. «Les juro que les advertí, pero el jefe». Antes de que pudiera terminar, el líder calvo se abalanzó sobre Kangso, agarrándole el hombro. «Cerrá la boca, que estás balbuceando». Intentó quitarle el casco, pero Kangso ni se inmutó. Con una calma que pocos podrían entender, Kangso le agarró la muñeca. Si alguien de tan poca categoría como vos se atreve a hablar así, eso solo habla mal de sus superiores. Estoy seguro de que Dongman te avisó que no debías volver a molestar al Yangchungak, ¿verdad? El matón empezó a gritar de dolor mientras Kangso le torcía el brazo. ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! En ese momento, una energía azul envolvió a Kangso. La advertencia había terminado. Era momento de un reprimenda apropiada. Un rato después, Kangso regresó al restaurante. Sun Tae lo recibió, extrañado por la hora temprana del pedido. «Llegaste un poco tarde hoy.
¿Quién pediría tanta comida tan temprano? ¿Eran los del gimnasio? No, solo eran buenos para comer. Y hasta lavaron los platos después de terminar, respondió Kangso, con una leve sonrisa. Sun-tae, sorprendido, revisó los tazones. ¡Qué limpios están! Miró a Kangso y se dio cuenta de algo. Che, Kangso, hay algo que quiero preguntarte. Kangso, con seriedad, inquirió. ¿Conoces a alguien llamado Sang-uk? ¿Qué relación tenés con él? Sun-tae se sobresaltó. ¿Por qué conoces a ese bastardo de Sang-uk? Él fue nuestro repartidor antes que vos, siempre un vago, siempre pidiendo que le subamos el sueldo. Kangso explicó. Tuvimos un desacuerdo por una pavada. El que hizo el pedido era conocido suyo. Como tienen malas costumbres, los regañé un poquito. Sun-tae se quedó helado, pensando en la fuerza de Kangso. Un regaño de él seguramente no había sido nada chiquito. ¡Uf! ¡Qué limpieza hizo Kangso! Así como os dejó los platos impecables, ustedes dejen impecable el botón de suscribirse y el de like. Comenten qué manhwa quieren que limpiemos después. ¡Hasta la próxima!